Hay desaliento en los jueces honestos, desaliento por lo que se ha descubierto en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Es que lo que se ha descubierto es que podrían existir ministros delincuentes. El asunto es que un juez, un ministro de la Corte de Apelaciones, es un magistrado que ha pasado por todos los filtros, que tiene una larga carrera, que puede ser además un postulante a la Corte Suprema. Es el caso de los que hablamos, que han sido calificados, por ejemplo, con nota 6,8, al menos uno de ellos. O sea, son excelentes. Jueces delincuentes, hace rato que se comentaba en la Corte de Apelaciones de Rancagua que estaban pasando cosas raras. El desaliento de los jueces honestos se ha producido también porque solo cuando se supo de que el ministro Emilio Elgueta sería formalizado por el Ministerio Público, por el fiscal Emiliano Arias, se apuró en ese momento la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, y lo suspendió de su cargo. Si no hubiese habido este anuncio de que iba a ser formalizado, ¿se habría apurado la Corte Suprema o lo habría suspendido del cargo? Bueno, el asunto es que muchos sospechan que no. O sea que la Corte Suprema no se mueve, ni siquiera ante evidencias de que hay jueces corruptos. A los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz los une no solamente la amistad, los une la masonería, o sea, son hermanos. Los une también, como reveló CIPER, la debilidad por un médico. Este doctor se llama Luis Arenas. ¿Quién es Luis Arenas? Un médico que vendía a destajo fármacos con fentermina. Se venden con los nombres de fantasía Centis y El Venir. Es un psicotrópico. Se vende con receta. Mira, en 2012 se vendían 8.000 cajas en el país al año. 2 años después se estaban vendiendo 410.000, de 8.000 a 410.000. ¿Qué pasaba? Bueno, que había tráfico justamente de estos psicotrópicos. Entonces, el ministro de Salud restringió la entrega de talonarios, un talonario mensual por cada médico. ¿Qué hacía el doctor Arenas? Entregaba recetas a conocidos, compraban y después las vendían, ¿saben dónde? En páginas web, por internet. Tenían todo un tráfico. Bueno, resulta que con esta medida del Ministerio de Salud de entregar solamente un talonario por médico al mes, se acabó el negocio. Entonces, ¿qué hizo el médico Arenas? Luis Arenas presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua y, usted lo adivinó, seguramente ganó, porque ahí están sus amigos. Entonces, nuevamente vendió psicotrópicos a destajo. Se me olvida algo. En 2018, este mismo médico fue condenado como autor del delito de tráfico de psicotrópicos, o sea, lo habían condenado. El ministro Emilio Elgueta lo pillaron. ¿Y cómo lo pillaron? Le grabaron conversaciones. ¿Con quién estaban estas conversaciones? Con el doctor Arenas, con su amigo, médico de cabecera. Y no hablaban de enfermedades, no. Hablaban de cómo iba el asunto en la Corte. Y habla del otro ministro, Marcelo Albornoz. Son todos amigos. Hablaban de todos los ministros y cómo estaba yendo su asunto en la Corte. También el doctor Arenas lo pillaron emitiendo además miles de licencias falsas. El juez amigo, Albornoz, recibió más un préstamo cuando era juez de garantía del médico. También los jueces Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez son amigos de otra persona, de una banda. Sí, una banda, no de música, de una banda de narcotraficantes. La lidera La Choclo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, resulta que un sobrino de La Choclo había tenido un problemita, entonces estaba preso. Problemita con narcotráfico. Hubo un arreglo con los magistrados para que saliera en libertad. Y son magistrados baratos. ¿Sabe cuánto cuesta que salga en libertad? El sobrino de La Choclo, 1.000.000 de pesos. Con 1.000.000 de pesos se van libres. O sea, el asunto o la movida cuesta poco en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Hoy la ministra Rosa María Maggi formuló cargos contra Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez, 2 ministros. Desgraciadamente, eso sí, no suspendió al ministro Vázquez de sus funciones.
La noche se vendría también para el ministro Marcelo Albornoz, también estaría siendo investigado. También para el juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, Gianni Libretti. Este Gianni Libretti, este juez, depositó en la cuenta del Elgueta dinero poco después de ser nombrado en su tribunal. No sabemos por qué, pero también está siendo investigado ese señor. Elgueta tiene además otras historias. Ha sido acusado de violencia intrafamiliar. Intervino en una causa contra su cónyuge, tráfico de influencias. Otra mujer lo denunció por acoso y hostigamiento. Ahora, todos estos antecedentes constaban en la Corte Suprema, pero la Corte Suprema nada había hecho prácticamente en contra de él. Elgueta y el ministro Marcelo Albornoz fueron los que dirigieron además la campaña del exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos, cuando él quiso ser gran maestro de la Logia de Chile. Están todos relacionados. Imagínense, ellos, jefes de campaña, los ministros del ministro de Justicia, todos son masones y por lo tanto aquí ha habido una gran protección. Todos son poderosos y además son hombres no solamente de ese sector de la masonería, sino que del todopoderoso senador Juan Pablo Letelier. A propósito, ¿qué habrá hablado Juan Pablo Letelier en reunión reciente con el fiscal nacional Jorge Abbott? Dejamos la pregunta planteada. ¿Y por qué dejamos la pregunta planteada? Porque ya hace algunos meses el senador Letelier había hecho lobby en favor de sus amigos ministros ante la investigación que llevaba en ese tiempo ya el fiscal Emiliano Arias. Sí, ocurre que se había reunido con el fiscal Jorge Abbott para manifestarle su preocupación por estas diferencias que tenían los ministros con el fiscal Emiliano Arias. Diferencias, es decir, un eufemismo, por la investigación que llevaba Emiliano Arias. ¿Qué hace el senador Letelier defendiendo a ministros corruptos? ¿Qué hace el Partido Socialista que una vez más permanece en silencio ante estas actividades del senador Letelier? Otro dato, en 11 oportunidades el ministro Elgueta firmó el nombramiento de la hija de su amigo, el ministro Marcelo Vázquez, en tribunales, en beneficio de Carla Vázquez. 3 días después de la reunión de Letelier con Abbott, se cambió al fiscal que llevaba la investigación justamente por estos nombramientos de la hija del ministro Vázquez. Todo empieza a calzar. Usted puede decir, bueno, es una casualidad. Créalo, si usted quiere. La Corte de Apelaciones de Rancagua, el año pasado, sobreseyó a Sebastián Dávalos en la arista principal del caso Cabal, lo cuenta Zipper. Bueno, ¿quiénes estaban en la sala? Usted puede adivinar, los ministros Elgueta y Marcelo Vázquez. Entre paréntesis, Elgueta se autodefine de izquierda. Elgueta, además, reconoció en una entrevista en el diario El Mercurio, se quejó que él había llevado al fiscal Emiliano Arias, que lo estaba investigando. Que cómo lo investiga él si él lo llevó a Rancagua, y que lo había llevado a Rancagua por tráfico de influencia, lo reconoce. Y dijo que había recibido un llamado de arriba, tal cual así lo dice, de arriba, para nombrar o para que se nombrara al fiscal Arias. O sea, es simplemente este ministro un sinvergüenza, Elgueta. El secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua también está siendo investigado. Pero esto no puede ser sino más que la punta de un iceberg. O sea, podría haber otras cortes de apelaciones con las mismas prácticas. ¿Y acaso no debemos sorprendernos sobre esto? Porque ¿no hemos visto que parientes de jueces son nombrados notarios? ¿No hemos visto que parientes de jueces son contratados por notarios, por conservadores de bienes raíces, por archiveros judiciales? ¿Acaso no sabemos que existe el besamanos y que no existe el cuoteo en el nombramiento de jueces de los tribunales superiores de justicia? ¿Acaso no sabemos que el mayor operador de tribunales, ese personaje que pulula en la Corte Suprema, ese personaje de presencia pestilente, al que llaman todos el pingüino, hombre de ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones y hombre de Guido Girardi, no sigue influyendo en los tribunales y en los jueces? Esta es la mayor prueba de la podredumbre que hay en estos instantes. Emiliano Arias, el fiscal, ha sido lento en incautar computadores y documentos. ¿Cuántos habrán desaparecido? Las actas del sorteo, las actas de sorteo, las instalaciones, los teléfonos, los computadores.
Los jueces que han declarado en el sumario, porque resulta que ahora como están siendo investigados, estos magistrados van a poder conocer los antecedentes del sumario. Y como los van a poder conocer, van a saber qué jueces y qué funcionarios judiciales han declarado en su contra. Y ellos están aterrorizados, porque estos ministros, Vázquez y Albornoz, son poderosos, tienen redes y pueden tomar venganza. Por eso en los tribunales hay desazón y también miedo. Alguien me recuerda hace un ratito este lema, estas frasecitas que se pronuncian mucho en tribunales. Se es juez para favorecer a los amigos, perjudicar a los enemigos y hacer justicia a los demás. Ya sabe lo que a usted le puede ocurrir si es considerado enemigo. La crisis que vive el Poder Judicial no se debe a un conflicto sobre la vigencia o la interpretación de una norma, sobre un conflicto de competencia con algún otro poder del Estado. Esa sería una crisis que se solucionaría simplemente con sabiduría jurídica. Esta crisis solo se puede solucionar eventualmente con cárcel, porque lo que se vive ahí es de esas cosas indecentes, obscenas, procaces, pornográficas en el sentido amplio. Es la crisis que provocan los delincuentes. Por eso no se termina con una simple conversación jurídica, sino con una condena penal. De 7 ministros que tiene la Corte de Apelaciones de Rancagua, 3 están suspendidos. 1 va a ser formalizado. El trío tiene en común ser masones, aunque fueron expulsados durante la semana, ser amigos y actuar de consuno. Emilio Olgueta va a ser formalizado. Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz están suspendidos. Todo esto se supo por una simple casualidad. Un fiscal estaba investigando una causa de narcotráfico y por lo tanto obtuvo legalmente la habilitación para realizar escuchas telefónicas. Y ahí estaban los jueces. Parlanchines los jueces por teléfono, transgresores de la ley. Los que tienen que hacer cumplir la ley eran los transgresores de la ley. Están siendo investigados por Sergio Moya y el fiscal regional sur de Santiago, Raúl Guzmán. ¿Por qué está siendo investigado por Raúl Guzmán? Porque ocurre que el fiscal regional de O'Higgins tuvo que inhabilitarse por ser amigo del juez, Marcelo Vázquez. Porque aquí hay muchos amigos y amistades, de manera que quedó out el fiscal regional jefe de Rancagua. La Fiscalía también pidió la inhabilitación de la jueza de garantía Loreto Salas por una amistad manifiesta con el juez Elgueta, uno de los del trío. Tenemos otro juez fuera, ahora un juez, el otro era un fiscal. Y el caso más grotesco es del juez Gianni Libretti. Una semana después de ser nombrado juez, le hizo una transferencia electrónica, platita, al juez Elgueta. Le pidieron al juez Libretti que se inhabilitara, que no podía estar en el juzgado, y estar ahí la persona a la que le había entregado plata. Y fíjense que se resistió hasta el final, no quería inhabilitarse. Bueno, finalmente se inhabilitó o lo inhabilitaron. Es que estos jueces tienen tantos amigos. A propósito, hablemos de la esposa de Libretti, ese que no quería inhabilitarse. Estaba a punto de ser nombrada notario. ¿Hicieron la terna quién? Los mismos jueces, los amigos. Hicieron la terna y ¿quién la nombró? La nombró el exministro de Justicia, el ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos. Estuvo a punto de ser notaria de Rengo. Resulta que a última hora acaban de congelar el decreto para que no se transforme en notaria. Ocurre que el ministro Campos, además, quiso ser gran maestro de la Logia de Chile, el jefe de todos los masones. A propósito, como les decía, todos son masones. Bueno, el ministro Campos quería ser el jefe de todos los masones. ¿Quiénes fueron los que dirigieron la campaña del ministro Campos cuando quiso ser el gran jefe de la Logia, el gran maestro de la Logia? Emilio Olgueta y Marcelo Albornoz, los mismos jueces. Esto es como un rompecabezas, pero un rompecabezas que se va llenando, se va completando y usted va entendiendo. Sigamos. 2 de enero de 2018. La Corte de Apelaciones de Rancagua sobreseyó en una audiencia a Sebastián Dávalos, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. Fue derrotada la Fiscalía. En la sala de la Corte que resolvió dejar libre de polvo y paja a Dávalos, ocurrió
un hecho extraño, digamos un hecho misterioso. Desapareció un juez. Desapareció un juez. No había ocurrido nunca. Se lo explico. Integraba la sala el ministro Ricardo Pairicán. Pero cuando tenía que verse la causa cabal, la arista principal, donde estaba involucrado Dávalos, el ministro Pairicán desapareció, se fumó. Nunca más nadie lo vio. Había visto todas las otras causas. Fue como un asunto mágico. ¿Quién lo reemplazó? Uno de los suspendidos, Marcelo Vázquez. Y se revocó lo resuelto por el Tribunal de Garantía, y Dávalos pudo finalmente respirar tranquilo, por arte de magia. Elgueta nombró 11 veces a la hija de su amigo Vázquez, Erika, en cargos en el Poder Judicial. Fueron impúdicos, totales. Es que son tan amigos. Elgueta fue amonestado por faltas a la ética en 2010. Era ministro en Talca y lo trasladaron a ministro en Rancagua, porque hacían estas cosas igual que la Iglesia Católica cuando un cura tenía problemas. Simplemente los trasladan de lugar. Fue además denunciado por acoso y hostigamiento en 2014 y su amigo Elgueta, siendo juez de garantía, habría presionado a la denunciante para que retirara la acusación, porque son amigos. Se investiga a abogados ahora, porque resulta que aquí hay abogados involucrados. Por ejemplo, al abogado Gabriel Enrique Zarzola. Es que cuando los ministros, estos 3 ministros estaban en la sala, curiosamente este abogado tenía tanto éxito, le iba tan bien. Mira, hay 59 llamados telefónicos entre este abogado y el juez justo antes de que se resolvieran las causas. Había un intercambio telefónico intenso. Ustedes comprenderán que esto es absolutamente inusual. Otro abogado, Rodrigo Guerrero, hoy juez de policía local de Marchihue. ¿Cómo se consiguió eso? Habría que averiguarlo. Bueno, resulta que venía depositando plata en la cuenta del juez Elgueta. Plata mientras se veían sus causas. ¿Cómo le pasaba plata? Y está todo probado. Un día antes, por ejemplo, le pongo un ejemplo, un día antes de que una de sus causas se fallara, un día antes, entre el juez y el abogado hablaron 12 veces. ¿Qué hablaron 12 veces juez y abogado? Si esto no se hace, esto no es común. ¿Qué trataron? Mire, en esto hay un montón de cosas más y lo podría aburrir. Mientras eran investigados, esto es muy importante, hubo un señor que se preocupó, mientras eran investigados estos jueces. ¿Quién se preocupó? Un senador, Juan Pablo Letelier. Juan Pablo Letelier, que hace y deshace en la región de O'Higgins. Dicen que en un servicio público no se puede ni nombrar, contratar un portero si no se cuenta con la venia del senador Letelier. ¿Y qué hizo Letelier? Fue a hablar con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para manifestarle su inquietud por las desavenencias entre el fiscal Emiliano Arias y los jueces malandrines. Estaba inquieto, estaba preocupado el senador Letelier. Lo que crípticamente el senador Juan Pablo Letelier llamó diferencias entre el fiscal y los jueces eran ni más ni menos que una investigación criminal, pero lo llama diferencias. Todos sabemos que el senador Letelier, insisto, domina la región de O'Higgins, y ahora sabemos hasta dónde es capaz de llegar. Naturalmente, que es Vox Populi, que con los jueces mencionados tiene aceitadas relaciones. La palabra aceitadas me gusta, aceitadas relaciones. Habrá que investigar a otros personajes, por ejemplo, a Hernán González, ex juez de San Fernando y que en estos instantes es secretario de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Él juega un rol clave. ¿Sabe qué rol? Él distribuye las causas. Llega una causa y él la dirige, él, por sí y ante sí, la dirige a una sala o a otra sala. Entonces su labor es muy importante porque en el fondo está eligiendo los jueces que van a resolver un determinado asunto. Él también tiene una relación aceitada con Letelier. Y habrá que investigar a otros que se han beneficiado del ambiente reinante, se han acomodado. Alberto Ortega, ex defensor penal público,
le dieron la primera notaría de San Fernando. Cecilia Pérez, hija del exdiputado Aníbal Pérez, es notario conservador de Peralillo. Hay harto cargo para repartir. ¿Usted cree que estos ministros hacían y deshacían solos? Es obvio que no. Aquí hay cómplices, aquí hay encubridores. ¿Por qué jueces y funcionarios decentes nunca los denunciaron? Por miedo. Porque en una institución tan jerárquica como el Poder Judicial, el que cae en desgracia simplemente es expulsado, lo tratan mal, lo trasladan a cualquier lado y por lo tanto le hacen la vida imposible. Hay miedo en el Poder Judicial. Habrá que investigar los fallos que dictó este trío de jueces. Habrá que investigar los cómplices, los encubridores de eventuales delitos. Habrá que investigar las designaciones y nombramientos en los que han participado, ya sea de funcionarios, de notarios, de archiveros judiciales, de conservadores de bienes raíces. Habrá que ver si alguna participación ha tenido Eugenio González, el pingüino, el hombre de Guido Girardi, en los tribunales, porque se nombra en unas conversaciones a un tal Eugenio, y Eugenio es un hombre que está permanentemente operando. Habrá que investigar a Juan Pablo Letelier. Hoy está promoviendo, entre paréntesis, intensamente a Dobra Luxic para que se transforme en ministra de la Corte Suprema. Ella también es apoyada por otro lobista, John del Tránsito Campos. ¿A cambio de qué, me pregunto? ¿A cambio de qué se producen estos apoyos? Bueno, eso puede quedar para una próxima columna. Hay tanta pobredumbre que no sé si existe la capacidad para eliminarla. Sí, lo voy a reiterar, es tanta que se requiere de una capacidad posiblemente inexistente.